Bueno, el texto nos habla principalmente de un texto argumentativo, un ensayo filosófico, el cual se basa en la reflexión y en el análisis de un concepto que es la amistad, principalmente, sí, principalmente basándose en qué se basa la amistad, en qué se radica y principalmente en qué tipo de personas se da, si sean personas semejantes, opuestas y principalmente qué se considera un amigo y la diferencia entre un adulador. El texto, pues como podemos identificar que es un texto filosófico, principalmente por el pie de página, el cual menciona Aristóteles y la ética y metafísica, y pues el tema que nos ayuda a entender de qué se va a reflexionar es el título, ya que nos habla, pues obviamente, sobre la amistad. Primero analizamos que nos habla sobre la naturaleza de la amistad y cómo ésta nos ayuda a la felicidad. Luego, pues nos enuncia algunas dificultades o cuestiones que tiene la amistad, cómo florece la amistad si entre personas iguales o personas opuestas. Nos habla de pues la necesidad eh, que puede existir entre semejantes y también nos habla sobre el complemento de opuestos. Así también nos habla de que no siempre un adulador, por el simple hecho de que diga que es nuestro amigo, lo es ni es considerado como tal. Con esto, pues podemos iniciar respondiendo la pregunta número 26, la cual dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿a qué se refiere el siguiente fragmento? Cuando el suelo está seco, la tierra está enamorada de la lluvia. Primero hay que ubicar este fragmento en el texto, el cual principalmente se da aquí y podemos ver que lo dice Eurípides. Aquí principalmente lo que nos pide es pues la intención o a qué se refiere el fragmento, entonces podemos iniciar a descartar. A la búsqueda del amor, porque la tierra seca es compatible con la lluvia. Esta opción la podemos ir descartando principalmente porque el tema central es la amistad, más no el amor. Aunque la amistad puede llevar cierto afecto, no se nos habla de un enamoramiento o del término amor, sino se nos centra en la amistad. Así también como la tierra seca es compatible con la lluvia, pues ese ejemplo se usa mayormente en el caso de los opuestos, como los opuestos se complementan para obtener un equilibrio. Entonces podríamos descartar la respuesta A y continuar con las siguientes. La respuesta número B es a la búsqueda de una semejanza en que, en este caso, entre la tierra seca y la lluvia. Primero, pues más que una semejanza es, como le estamos hablando, un complemento y una semejanza ya sería un ejemplo de cómo la amistad se da en dos personas pues iguales, semejantes, parecidas. Pero al Eurípides usar este ejemplo de cómo las personas opuestas se complementan, se ayudan, se necesitan, pues la descartamos de una vez. De ahí seguimos o podemos seguir con la respuesta D, la cual habla sobre la búsqueda de la felicidad porque la tierra seca solo es feliz con la lluvia. Primero, esa la podemos descartar porque al menos en el primer párrafo o al menos ese ejemplo no se usa con ese fin, sino que es el ejemplo o nuevamente se usa es para aclarar entre qué tipo de personas se da la amistad, no qué función o en qué puede ayudar la amistad o cómo puede ayudar a que las personas sean felices. Entonces podemos descartar la respuesta D. La respuesta C sería la correcta principalmente ya que dos personas opuestas se complementan dado que las dos aportan pues ciertas características, cualidades, las cuales ayudan pues a la otra persona. Así como por ejemplo se da en la tierra seca y en la lluvia, donde la tierra seca necesitaría la lluvia para poderse mantener y pues es como una relación de complemento. La tierra tiene por así decirlo, la vitalidad, pero la lluvia es la que le ayuda a mantener esa vitalidad. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la respuesta C. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguno considera que es otra respuesta por algún argumento?
Continuamos. La pregunta 27 dice, ¿cuál de las siguientes estrategias que emplea el autor para presentar el debate sobre la amistad? Principalmente ya aquí nos está hablando más de una pregunta un poco inferencial, dado que tenemos que deducir un poco sobre qué intención tiene el autor con este debate de la amistad. Se habla de debate nuevamente porque se está reflexionando sobre él al ser un texto filosófico. La respuesta A dice que el autor emplea ejemplos de la vida cotidiana para entender una única postura sobre la discusión planteada. Bueno, principalmente al observar el texto, nos damos cuenta que el autor no solamente usa ejemplos de la vida cotidiana, sino que también usa, pues, o cita algunos autores o algún filósofo, el cual apoye su argumento, y tampoco solamente da una única postura, sino que emplea varias posturas en el caso de las personas que forman una amistad. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que dice la respuesta, no tendría sentido con lo que dice el autor. La respuesta C, el autor hace referencia a hechos o acontecimientos históricos que valían su punto de vista sobre la problemática. En tal caso de que en el texto pudiéramos evidenciar que existe alguna cita de un hecho histórico, por ejemplo, Revolución Industrial, Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues podríamos hablar de que sí toma hechos o acontecimientos históricos con fechas en específico para pues validar algún punto de vista de pues su tema. Pero al no presentarse eso, sino presentarse simplemente eh, ¿cómo decirlo? Citar algunos filósofos, entonces, pues más que un hecho es citar pues el pensamiento de otra persona, no sería la C. La respuesta D, el autor establece relación de causa y consecuencia al pensar que los efectos constatables de los eventos narrados. Bueno, en este caso puede ser una respuesta pues descartada la primera, podría ser por, por así decirlo, es una de las más complejas, pero tampoco es la correcta, dado que la relación entre de causa y consecuencia pues no es algo que pues se le dé mucha relevancia al tema. Se nos habla de la relación entre la lluvia y la tierra seca o el suelo seco, la relación entre el perro y un techo, pero como tal no se nos habla de una causa consecuencia, como de que por tal causa una persona pues eh, se asocia o se relaciona con un opuesto o un semejante. Entonces, al pues no tener como tal como una idea central que especifique una causa y consecuencia, pues también la descartamos. La respuesta correcta sería la B, dado que el autor acude a la sabiduría popular y a lo que otros autores han dicho para contraponer dos posiciones sobre el texto. En este caso, pues nuevamente con el ejemplo de Eurípides, pues esta respuesta nos la dan casi de forma directa o ya lo inferimos, porque al momento de ya usar o citar a un autor, usa esa autoridad para darle validez a su argumento. Y pues la sabiduría popular ya se vería en los ejemplos o en el último párrafo que podemos ver en el texto, donde más que citar, que dar una causa-consecuencia o algún tipo de cosa, ya es una opinión popular que se tiene. Entonces, por esto mismo, la respuesta correcta sería la B. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Bueno, seguimos con la pregunta 28. Lee el siguiente fragmento del texto. Por ejemplo, algunos aduladores que se juntan rápidamente a nosotros no son amigos, aunque ellos digan que lo son. Primero, antes de responder la pregunta, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el fragmento. El fragmento, pues lo que nos dice, nos establece, es que por mucho que algunas personas nos digan que son nuestros amigos, pues no lo son. Por el simple hecho de que lo digan, eso no se vuelve realidad o es una verdad. Bueno, la pregunta como tal es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es un supuesto derivado del anterior fragmento? Esta ya sería una pregunta más inferencial,
porque tendríamos que deducir un poco según ese fragmento. Bueno, iniciamos con la respuesta A. Las personas que se atreven a autodenominarse Disculpa. amigos sin conocernos son incompatibles con nosotros. Pues inicialmente no, porque si nos damos cuenta, a veces podemos considerar a personas como conocidos o como compañeros y no amigos, pero no somos totalmente incompatibles con ellos. Entonces, al tener en cuenta que pues esa falta de, por así decirlo, esa falta de, de comprender una amistad no es una escasez de compatibilidad, sino que simplemente podemos pues conocer a la persona, pero simplemente no la consideramos nuestro amigo. Con esto podemos pues descartar la respuesta A. La respuesta B dice, la amistad que ofrecen los aduladores está determinada por el interés de sacar provecho de esa cercanía. Pues podría ser una posible respuesta, dado a que, pues sí, un adulador podría tener intenciones de verse beneficiado de o tener algún interés en algún beneficio que le pueda brindar esa persona a la cual supuestamente considera amigo, pero en ningún punto del texto pues nos especifica que sea por un interés o por algo en específico, sino simplemente se nos hablan de aduladores. Entonces podríamos tenerla como una posible respuesta, pero vamos a analizar las siguientes respuestas. La respuesta D, los amigos que forjan su vínculo halagándose entre sí desconocen el verdadero sentido de la amistad. Principalmente, pues, halagarse no, por así decirlo, no debilita el vínculo de una amistad. En cierta parte es un fragmento de la amistad, depende de eso, dado que, pues, halagar a un amigo puede ser algo muy reconfortante y algo hasta normalizado. Entonces, entender eso como algo que fragmente o haga que el sentido de la amistad se pierda, pues podríamos descartarla como algo sin sentido o por al menos nuestro conocimiento básico decir que, o sea, no es correcto según lo que conocemos o lo que hemos vivido. Y la respuesta C, la autenticidad de una amistad no puede determinarse por la ligereza con la que se desarrolla una relación. Pues esto nos muestra de que a pesar de que una persona pueda afirmar que es nuestro amigo, pues con mucha facilidad o simplemente por lo que crea, pues ese título o determinar esa amistad o esa autenticidad de una amistad no sea simplemente por lo que esa persona diga, sino porque verdaderamente existe el vínculo o las dos personas consideran que verdaderamente existe esa amistad. Entonces, la respuesta correcta sería la C, dado que nos aclara que la autenticidad de la amistad no depende de pues comentarios a la ligera que pueden hacer los aduladores, sino que verdaderamente pues es lo que uno considera como amigos y si ya uno no los considera, pues la amistad no es verdaderamente auténtica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Consideran que Isa, Sí, una dime? pregunta. ¿Podrías dejarnos 2 minutos para responder la siguiente pregunta? Ok, sí, claro. Gracias. Bueno, si así les parece, podemos continuar con la pregunta número 29, que dice, de acuerdo con el texto, ¿en qué se apoya Eurípides para argumentar que la amistad solo puede surgir entre opuestos? Pues esa pregunta ya es más de tipo literal, pues se encuentra en lo resaltado en el texto, donde nos dice que cuando el suelo está seco, la tierra está enamorada de la lluvia, y nos especifica que es dicho por Eurípides. Entonces ya en ese caso, pues descartamos las siguientes respuestas. La B, porque el ejemplo del perro bajo un tejado, pues era un ejemplo de la amistad entre semejantes o pues entre personas que existía esa cierta afinidad. La respuesta C, pues cada oveja con su pareja, ya sería más en el caso de personas semejantes. Y pues el ejemplo de Eurípides ya es para demostrar cómo la amistad surge entre opuestos. Y la respuesta D, en la idea según la cual algunos aduladores dicen ser amigos cuando no lo son. Pues eso ya más que un ejemplo o un argumento en el cual se podría apoyar Eurípides, pues es más una conclusión a la que se llega al final del texto. Entonces, pues podríamos descartar las opciones pues que son de la B a la D y pues considerar que la respuesta A es la correcta, ya sea
por cierta lógica o por la parte literal del texto, o por el descarte de las siguientes dado la falta de relación o de congruencia con la pregunta. Pueden continuar leyendo la pregunta número 30 y les doy 2 minutos para contestar. Ok, iniciamos con la pregunta número 30 que dice, en el texto, ¿cuál de las siguientes es una conclusión que se deriva del hecho de que la amistad se considera como algo positivo? Primero, es una pregunta bastante literal, dado a que pues habla de la parte positiva de la amistad, que es algo que se establece en el primer párrafo. Ya considerando pues la pregunta exactamente como la amistad como algo positivo, podemos empezar a descartar las opciones. La A dice, es primordial reflexionar sobre la amistad y su naturaleza. Pues si nos damos cuenta, no nos piden responder por qué la amistad es algo positivo. Y pues reflexionar sobre la amistad y su naturaleza, pues ya sería un poco más como la intención del texto o en sí que pues se pudo observar en el texto, siendo un texto basado en un ensayo filosófico. Pero ya responder pues la pregunta de por qué la amistad se considera como algo positivo no corresponde. De ahí podemos continuar con la respuesta B, que dice, la amistad resulta ser una ayuda para la felicidad. Podría ser, dado a que, pues, sí, en el primer párrafo, en pues la última frase, dice que la amistad nos ayuda para la felicidad. Entonces, pues podría ser una posible respuesta. La respuesta C, es necesario buscar dónde radica la amistad y su objetivo. Pues ya esto, pues más que responder la pregunta de por qué la amistad es algo positivo, pues haría más referencia en, pues, en sí cómo mostró el autor el tema o en sí pues, la intención del segundo párrafo y en sí como tal no responde la pregunta de por qué es algo positivo, sino pues cómo lo expresó el autor o por medio de su intención, qué argumento usó, mediante pues en qué se radica la amistad, su objetivo, qué tipo de personas se relacionan, pero como tal, darnos la respuesta no lo hace. Y por último, la respuesta D, la amistad florece entre quienes son iguales o semejantes. Primero, sería una idea muy generalizada del tema, dado que el tema, al menos el texto, nos dio 2 posturas. La postura de que la amistad se puede dar entre semejantes y que se puede dar entre opuestos. Entonces, centrar todo el tema en pues que la amistad florece entre semejantes o iguales sería algo errado. Y también que no nos responde la pregunta 30, nos hablaba del enunciado de la amistad florece entre quienes son iguales o semejantes. Ya esto sería más una conclusión, dado que la pregunta como tal nos pregunta la amistad como algo positivo. Y al afirmar que la amistad florece entre quienes son iguales o semejantes, pues más que responder la pregunta es una postura que planteó el texto. Entonces, pues realmente no estaría respondiendo. La respuesta correcta, pues según las opciones descartadas y según su argumento, sería la B. Dado que algo positivo que nos podría dejar la amistad es que nos ayuda a la felicidad. Ya con esto, pues, alguna pregunta, alguna duda sobre alguna de las opciones, alguna de las respuestas. Podemos continuar con la clase de tipología textual. Bueno, principalmente la tipología textual es algo muy importante en la preparación para la prueba 11, dado a que la prueba 11 evalúa pues la capacidad de poder entender el texto, pero también comprender cómo se articulan las partes del texto, cómo se puede reflexionar y evaluar su contenido, y pues también identificar diversos tipos de texto y sus propósitos. La clasificación, pues, más general de los textos se da según cómo está organizada la información en un espacio, sea de forma secuencial, sea mediante, pues,
una estructura diferente como cuadros, listas, gráficas, etc. Podemos observar que los textos continuos son aquellos que están organizados en oraciones y párrafos, pues tienen una estructura lineal y secuencial, se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ejemplo de esto podemos ver en novelas, columnas, ensayos, reportajes periodísticos y cartas. Un ejemplo de esto también puede ser el texto el cual estamos resolviendo, que al ser un ensayo filosófico, pues también entraba entre los textos continuos. Los textos discontinuos ya son un poco más diferentes, ya que no siguen una estructura pues lineal y secuencial, sino que ya se organizan mediante lo que ya había nombrado, cuadros, listas, gráficos o mapas, que pues ya pues requieren otras estrategias que no son solamente leer de forma lineal, sino ya más interpretar pues las imágenes o los datos que nos den. Ejemplo de esto son las infografías, las tablas, los avisos publicitarios, los mapas y los formularios. Bueno, el reto del texto discontinuo principalmente se basa en que éste evalúa la capacidad de síntesis y análisis de datos. Dado que en una gráfica, por ejemplo, en una tabla, en una lista, en un cuadro, una imagen, pues nos pueden mostrar diversos datos y de ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de sintetizar y poder analizar estos datos y según eso poder dar una conclusión o responder algún tipo de pregunta, ya que debemos ser capaces de relacionar la información visual, sean barras, líneas, iconos, con datos ya numéricos. En el caso que se nos presenta en las diapositivas, pues como tal es una representación, como tal un diagrama, pero este también tiene cierta relación con un texto. Entonces, según ese diagrama y según el texto, debemos dar una conclusión y pues esto es lo que nos evalúa el IPSES. Para este tipo de textos y para el tipo de textos continuos, debemos primero tener en cuenta algo muy clave que es leer el título y leer las fuentes. En el texto anterior, esto fue muy importante, ya dado a que pudimos identificar qué tipo de texto era, que era un texto, un ensayo filosófico dado al pie de página y pues sobre todo al título, el cual nos hablaba sobre la amistad y en su contenido pues nos daba una reflexión sobre ella. La clasificación por intención comunicativa pues ya es más el propósito del autor. Existen muchos tipos de textos, no solamente son estos cuatro, pero estos son los que mayormente evalúa el ITFES. La clasificación por intención comunicativa ya nos habla más del propósito del autor. Al momento de nosotros poder identificar qué tipo de texto es, no es algo que, digamos, podemos conseguir en una sola oración o una parte del texto. Una parte del texto nos puede ayudar siempre que sea una idea central. Y eso es algo que veremos en otra clase, cómo debemos empezar a identificar qué es una idea central y qué puede ser un ejemplo, una consecuencia o una causa. En los tipos de textos principales podemos ver el narrativo, el cual pues relata eventos, historias o una secuencia de eventos que pues se dio en un tiempo determinado. Ejemplo de esto pues son los cuentos cotidianos que hemos podido leer, las fábulas, etc. El texto argumentativo ya es más allá buscando convencer o persuadir al lector sobre un punto de vista. Aquí ya vemos que el autor pues añade de cierta forma o trata de persuadir según ciertos recursos la opinión del lector. Muchas personas caen en confundir el texto argumentativo con el texto expositivo. El texto expositivo se basa principalmente en explicar e informar de forma objetiva el tema sin opinar. Entonces, cuando nosotros veamos que ya el autor pues defiende mucho una tesis, trata de persuadirnos a creer en algo o ataca de forma radical pues un pensamiento, una idea, ya es un texto argumentativo. Pero esos textos que son aquellos que informan, que nos explican un tema, sea científico, periodístico, ya son temas que deben ser objetivos y que por lo tanto son expositivos.
De último tenemos a los textos descriptivos, los cuales, como su nombre lo dice, detallan o describen cualidades o características de los objetos, personas o lugares. Un ejemplo del texto descriptivo lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a un museo. Cuando vemos a un museo podemos ver las cartillas, un tipo de cartilla, la cual pues nos puede mostrar o enumerar eh, las características, sea de una escultura, de una pintura, etcétera. Eso es un texto descriptivo, ya que va a ir detallando las cualidades o características de eso que estamos viendo, sea pues expresándonos su contexto, sus características, su importancia, pero más basándose en las cualidades que tiene, por ejemplo, quién lo pintó, en qué contexto se dio, o sea, describiendo en sí cómo es la obra. El texto narrativo, pues, como ya habíamos dicho, su intención es contar una historia. Mayormente, pues, la mayoría que podemos ver es ficticia, pero también pueden ser reales. La estructura típica, que es uno de los puntos más importantes, que es inicio, nudo y desenlace. El inicio, pues, nos da un contexto, nos da como ese marco de la lectura, el nudo que ya nos presenta un conflicto, un problema que se da entre los personajes en la trama, y el desenlace que ya es esa solución de ese conflicto o problema que se presentó. Eh, Cuenta con elementos claves como el narrador, como el personaje, como el tiempo y el espacio, y pues puede aparecer como novelas clásicas o cuentos cortos. El texto argumentativo ya es con una intención, como ya lo hemos dicho, de persuadir, y cuando analicemos o nos demos cuenta que es un texto argumentativo, debemos de una vez tratar de identificar la tesis, dado que la tesis nos ayuda primero a saber de qué nos trata de convencer o persuadir el autor. También los argumentos que usa, sean las pruebas, sean las razones, si cita, si usa una relación de causa y efecto o qué tipo de mecanismo usa para darle validez a su argumento. Y las conclusiones que ya son como la recopilación o la síntesis de lo que pues nos ha dicho en todo el test. Este mayormente trae una reflexión profunda y personal. Lo podemos ver en el texto que ya analizamos, un texto filosófico, el cual también nos muestra una reflexión de que la amistad no simplemente es algo que se dice o que se cree, sino que verdaderamente se basa en una autenticidad en la relación. Y pues un ejemplo de esta es la columna de opinión, que es muy común en la prueba ITFES, donde se da un punto de vista sobre la actualidad, sea sobre un tema, sobre un libro, sobre un candidato, una persona, etcétera. Bueno, el texto informativo y el texto descriptivo, pues ya responden, por ejemplo, el texto informativo a lo que es la pregunta de qué es, por qué ocurre, y su lenguaje siempre va a ser claro y objetivo. Si nosotros vemos que el autor usa muchas arandelas, no usa un lenguaje objetivo o claro, pues ya podemos descartar que no es un texto informativo. Ejemplo de esto son las noticias y enciclopedias o textos científicos, dado que si nos damos cuenta, pues mayormente los textos expositivos se basan en lo que son, pues, artículos científicos que son de una teoría ya comprobada, de, de algo que ya está probado o que está comprobado. Y que en ningún momento, pues, el autor dice yo doy mi opinión o yo creo, sino que fundamenta todo eso en un marco teórico. El texto descriptivo ya nos habla de cómo es, o sea, nos describe mediante adjetivos, pues, cómo se caracteriza ese cuerpo o ese objeto al cual estamos describiendo. En este texto se usan mucho los adjetivos, ya que eso nos ayuda a calificar o a poder caracterizar de lo que se está hablando, sea pues una persona, un objeto, un hecho, etc. Ya el cuadro que pueden observar es un cuadro que sintetiza pues toda la información sobre el texto narrativo, argumentativo, expositivo y descriptivo, ya basado en su intención, en qué pregunta responde o qué pregunta es clave. Eso lo tenemos que tener mucho en cuenta, dado que si nos damos cuenta qué pregunta responde o cuál es la pregunta clave en la cual se basa el texto,
pues podemos identificar de forma más fácil qué tipo de texto es. Y pues los ejemplos también es bueno tenerlo en cuenta, dado que en el pie de página, pues muchas veces se nos nombra como pistas sobre si es un cuento, si es un ensayo, si es un retrato o si es un artículo. Entonces, si ya tenemos en cuenta qué tipo de textos están incluidos en, por ejemplo, en el texto narrativo, en el texto expositivo, pues ya podemos deducir más rápido el tipo de texto. Bueno, ante todo, consejos para la prueba son mirar la estructura que nos dice el, el escritor o la persona que creó el texto, si es una tabla, si es un ensayo. Eso nos puede ayudar a ir identificando o caracterizando el texto según el texto que sea. Por ejemplo, si es un texto que ya me habla sobre un hecho ficticio, pues es un texto narrativo. Si es un texto que, por ejemplo, es una gráfica o es un cómic, es un texto discontinuo. Saber o entender en qué se basa el texto y así clasificarlo. La búsqueda de la tesis, pues ante todo es muy importante para los textos argumentativos, pero también para otros tipos de texto debemos tener en cuenta pues las ideas principales, dado que siempre nos preguntan pues qué quiso decir, cuál es la idea principal, cuál es la idea general, cuál de estas ideas es pues la más acertada entre ellas. Entonces, si nosotros priorizamos las ideas, nos damos cuenta cuál es la idea principal, el por qué y pues argumentar mejor eso o saberlo organizar en la prueba ITFES. Y por último, el texto discontinuo, en el cual, pues muchas veces simplemente en el caso de imágenes o cómics, más que basarnos en el texto, que a veces llega a ser un poco escaso, simplemente nos centramos en las imágenes o en los que nos muestra, pues gráficamente. Ignoramos totalmente, pues, los ejes de las gráficas o las letras pequeñas. Esto es algo que, pues, nos puede llevar a fallar en la prueba dado que muchas veces esas letras pequeñas o ejes de la gráfica nos dan la misma respuesta. Por ejemplo, en el texto que estábamos viendo aquí, nos pueden hacer alguna pregunta de qué representa cada porcentaje y si nosotros leímos y comprendimos bien qué representa, pues podemos deducir directamente a qué se refiere. Entonces, con esto finalizamos en ver que la tipología textual es algo muy importante, dado que nos ayuda a comprender cuáles son las ideas que quiere el autor transmitir al lector y cómo podemos ir clasificando los textos según lo que hace. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna persona tiene alguna duda sobre el tipo de texto? ¿Porque era un texto, un ensayo filosófico? ¿Porque no era un texto narrativo, un texto expositivo? Ok, si no hay dudas, pues se pueden retirar. Les deseo un feliz fin de semana. Pueden seguir resolviendo el módulo, por así decirlo, las preguntas de lectura crítica que seguiremos socializando en la próxima clase.